regional, por ejemplo, es una entidad que realiza préstamos a otras entidades públicas para proyectos o para fortalecimiento, les presta a 5, 10 años plazo. Entonces, para este tipo de entidades, este exigible va a ser recuperable en un tiempo mayor a un año, por lo que obviamente va a clasificarlos como exigibles a largo plazo. Bien, ¿qué consideraciones más tenemos, digamos, de las cuentas de exigible? Los componentes, a ver qué componentes tiene. Los componentes son cuentas a cobrar a corto plazo, otras cuentas a cobrar a corto plazo, documentos y efectos a cobrar, otros documentos y efectos a cobrar a corto plazo, concesión de préstamos a corto plazo al sector público no financiero. Entonces, como verán, por ejemplo, también tiene una clasificación interna, es decir, los exigibles a corto plazo tienen, digamos, una clasificación de préstamo, si es una clasificación de fondos en avance, si es un anticipo, como en este caso, por ejemplo, la 1137 obedece a anticipos, o los fondos en avance, que también se puedan otorgar en una gestión. Bueno, entonces los orígenes pueden ser obviamente, digamos, de diferentes formas, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? Eh, Fuentes de exigible. A ver, veamos acá algunos orígenes. Bueno, ¿no? Son recursos que se percibieron anteriormente o deben ser resarcidos, digamos, por la afectación al patrimonio de la entidad debido a pérdidas de activos, responsabilidades civiles u otros. ¿No? Necesariamente estas cuentas tienen que ser cobradas. Por lo tanto, la entidad tiene que agotar todas las instancias que le corresponden, ya sea la vía administrativa o la vía judicial. Ahí básicamente tiene que obviamente procurar la recuperación de estos importes. No olvidemos que esto es un exigible convertible en efectivo. Y el efectivo es un recurso que la entidad puede hacer uso para sus operaciones. Entonces, necesariamente, digamos, tenerlos como cuentas por cobrar o exigibles a corto plazo, prácticamente desvirtuaríamos la conceptualización de cuentas por cobrar. Eso es lo que no debería ocurrir. Ya, entonces, ¿qué más tenemos? Lo más es raro, y obviamente de alguna otra manera la Contraloría, por ejemplo, se ha ido preocupando bastante de este tema de los exigibles a corto plazo. Ha habido, digamos, algunas intenciones, por ejemplo, de la Contraloría de hacer auditorías especiales a las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque había una dejadez total de las autoridades en las entidades públicas, ¿no? Ya prácticamente se despreocupan o se están vivas y judiciales para recuperar. La ha tratado, digamos, de poder instar, ¿no? Obviamente, si es que vale el término, ordenar a las entidades públicas de que puedan tomar acciones concretas para poder efectivizar esto. Si vemos en una entidad pública, por ejemplo, un daño económico, por decir, no sé, de 50 millones, y sabemos quién ha ocasionado ese importe, necesariamente, digamos, cuando terminan los procesos, lo que debería ser, digamos, es de colocarles como deudores, digamos, a estos señores. Entonces, lo que tiene que hacer la entidad es hacer, obviamente, digamos, todos los esfuerzos para recuperar esos importes. Entonces, eso es lo que nos está ocurriendo. Entonces, la Contraloría, mediante lo que es, obviamente, su autoridad como órgano de control gubernamental, ha ido instando, digamos, a las unidades de auditoría interna, a las mismas máximas autoridades, de que puedan, obviamente, digamos, ir haciendo
la recuperación de estos importes. Es una preocupación permanente debido a que, digamos, los saldos van aumentando de una gestión a otra. Cada año, digamos, como una bola de nieve se va haciendo más grande y obviamente el activo o el total del activo eh, obviamente se ve pues compuesto con una buena proporción del saldo de estas cuentas exigibles. A ver, ¿qué más tenemos? El saldo normal de la cuenta. No se admite, obviamente, saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta. La cuenta debe tener, perdón, un saldo deudor. Por lo tanto, mostrar estas cuentas con saldos acreedores, por ejemplo, desvirtuaría la naturaleza de la cuenta. Pues esto hay que tenerlo muy en cuenta. Muchas veces por un tema de ajuste contable, muchas veces no se dan de cuenta y afectan de una forma inapropiada, digamos, al saldo. Entonces, muchas veces lo dejan con saldo contrario. No debería ocurrir. ¿No? El saldo normal es el lado deudor de la cuenta. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí tenemos los saldos de las cuentas. Ejemplo de registro contable de los exigibles a corto plazo. Que, por ejemplo, a ver, se entrega fondos en avance al señor Roberto Tapia por 20.000 destinados para la compra de materiales de oficina según cheque 20 de la cuenta de coparticipación tributaria. ¿Qué hacemos a la fecha de la entrega del fondo? Al 31 de diciembre, el señor Roberto Tapia solo presenta descargos por 10.000 según factura 67 de la librería J&L, compra de papel. Entonces, ¿qué hacemos a la hora de desembolsarle, digamos, los fondos? Cargamos la 113.90, fondos en avance, por 20.000 en el lado deudor, y abonamos por la emisión del cheque la cuenta bancaria, cuentas fiscales por 20.000. Este sería, digamos, al momento de la entrega de los fondos. Entrega por los 10.000 bolivianos por el monto de su descargo y esto, la 61.410, costo de materiales y suministros. Recording stopped. Hola. Sí, licenciado, lo escucho. Licenciado, Hola. Se lo escucha, licenciado. Se le escucha, licenciado. Está pasando cosas
muy extrañas este primer Recording stopped. Recording in progress. Sí se escucha, licenciado. Hola, ¿me escuchan? Se le escucha, licenciado. No sé qué está pasando con nuestro Zoom. Creo que tenemos el ingreso de un hackeando, no sé qué pensar definitivamente, pero bueno, sí, bueno. eh, Recording stopped. Recording in progress. Roberto Tapia es de bolivianos 20,000. No le entregamos para que pueda hacer la compra de materiales de oficina. Este importe está sujeto a rendición de cuenta documentada, es decir, a la hora de la entrega no tiene todavía las compras realizadas. Le estamos entregando para que pueda, digamos, realizar la compra y posteriormente nos pueda entregar su descargo documentario. Entonces, a la fecha de la entrega, lo que hacemos es cargar una cuenta de activo, esta cuenta que se llama Fonts en Avance, por 20,000 en el lado deudor y abonamos la cuenta bancos. Al 31 de diciembre, que es la fecha máxima para poder hacer los descargos, lo que ocurre es de que el señor Tapia solamente entrega su descargo por bolivianos 10,000. Entonces, lo que vamos a hacer es regularizar la cuenta Fonts en Avance por el monto de su descargo, los 10,000, contra la cuenta de resultado, costo de materiales y suministros, ¿no? Es decir, vamos a descargar contra el gasto 10,000 bolivianos. Pero él ha percibido 20,000 bolivianos. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros por el saldo? Las normas básicas del sistema de contabilidad integrada nos indican de que el monto no descargado al cierre de los estados financieros por entrega de fondos en avance tiene que ser reclasificado. Es decir, las cuentas de fondos en avance no se pueden quedar con saldo en el balance. Lo que vamos a hacer es reclasificar a las cuentas por cobrar. Entonces, es lo que vamos a llevar al 31 de diciembre, el saldo de los 10,000 que no presentó descargo documental. Entonces, el origen, por ejemplo, de esta cuenta por cobrar es justamente por un importe de fondos en avance percibido, pero no descargado al 31 de diciembre. ¿No? Es por eso la recomendación que siempre, ¿no? Yo les hacía, digamos, a varios de sus compañeros. Cuando ustedes reciben cheques, por ejemplo, como fondos en avance en cualquier entidad, necesariamente tiene que ser descargado hasta antes del 31 de diciembre de la gestión. ¿Por qué? Porque una vez que está clasificado como cuentas por cobrar,
así me entregue los descargos, ya no se pueden aceptar, debido a que el presupuesto, por ejemplo, para poder, digamos, registrar el gasto, ya no corresponde a esa gestión presupuestaria. Y por el otro lado, las normas básicas también dan un plazo límite. Y esto es, por ejemplo, un caso bien hipotético y podemos decir recurrente que ocurre, por ejemplo, con los jóvenes que, por ejemplo, reciben dineros para viajes, por ejemplo, en la universidad. En la universidad, por ejemplo, les entregan algunos fondos para hacer congresos, por decirles, ¿no? Y felices, ¿no? Obviamente, cuando solicitan fondos para ir a congresos, reciben obviamente con mucha algarabía, digamos, el elemento del dinero, ¿no? El cheque lo van a cobrar, cuentan los billetes y obviamente, digamos, están munidos de mucho efectivo, ¿no? Bueno, el área desconcentrada no se hace mucho problema, ¿no? Les entrega obviamente el cheque. Pero los que no saben de contabilidad gubernamental, contabilidad integrada, lo que menos hacen es, obviamente, juntar sus descargos. ¿Qué va a ocurrir? Llega el 31 de diciembre, no tienen sus descargos los compañeros y lo que hace, digamos, la unidad de contabilidad o la dirección administrativa financiera de la universidad es de justamente, digamos, reclasificar de fondos en avance a las cuentas por cobrar. Entonces, cuando este va a pedir, por decir, su reporte de deudas, por ejemplo, de no tener deudas con la universidad, lo que aparece obviamente es el monto que ha recogido el cheque. Pero él dice, no era para mí, que yo le doy a mis compañeros, que lo hemos gastado en estadías, en gastos para viaje, el congreso, que verdad puede tener en forma verbal miles de justificaciones. O sea, eso no le vamos a negar ni le vamos a poner en duda, de seguro que ha sido así. Pero el hecho en la contabilidad es de que esos descargos tienen que tener carácter documentario. Lo verbal no me sirve, o que le he entregado por decirles, no sé, a su compañero, no sé, yo la verdad es que podía existir miles de, digamos, descargos verbales, pero no sirven ni caen en saco roto. Lo que sí debería ocurrir o haber ocurrido es de entregar sus descargos documentarios válidos, suficientes y competentes para que la unidad o la dirección administrativa financiera los descargue. Si es que hay descargo, obviamente no pasa nada, ¿no? Entonces ahí es donde se descuidan y, bueno, van muchos jóvenes, digamos, con problemas y preguntan en la materia de integrada, licenciado, ¿cómo puedo hacer para solucionar mis cuentas por cobrar que me habían registrado en la Dirección de Financiera? Bueno, desgraciadamente, siento decirlo, yo les digo, ¿no? Tienen que nomás depositar el monto que está, digamos, como cuentas por cobrar, no queda de otra, ¿no? Entonces tienen que llevar los 10.000 bolivianos, pero yo no he percibido, pero desgraciadamente es así, digamos, la normativa para el manejo de las cuentas por cobrar. Entonces tienen que devolver y con eso seguramente la boleta de depósito harán, digamos, el correspondiente descargo para que se pueda abordar o se pueda regularizar, perdón, las cuentas por cobrar. Bien, entonces este es, por ejemplo, uno de los elementos, ¿no? Que podría dar lugar. Este otro, por ejemplo, que lo he puesto también, podría ser, por ejemplo, la pérdida de un activo, ¿no? El responsable, un funcionario responsable en una institución, muchas veces se les entrega activos fijos para que puedan poder, digamos, ser custodios o obviamente ser los responsables del manejo de estos activos. Todo lo que pasa muchas veces, por alguna desgracia, por ejemplo, lo pierden, por decirles, digamos. Generalmente los equipos portátiles, muchas veces los entregamos para que asistan a reuniones, congresos, o vayan de comisión, o que se sacan la portátil de la institución y ellos se responsabilizan, ¿no? Entonces, lo que muchas veces ha ocurrido, es de que por alguna razón se extravía, ¿no? El equipo, lo pierde, en otras palabras. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? El valor neto, digamos, contable que tenía ese activo en los registros, tiene que ser también devuelto, ¿no? Tiene que ser devuelto, digamos, por el responsable, porque él era el que estaba a cargo de la custodia. Entonces, en forma, digamos, temporal,
Necesariamente también se puede hacer un asiento, digamos, de cuentas por cobrar, por ejemplo, contra la depreciación acumulada y el equipo de computación, ¿no? Cerrar el valor, digamos, total actualizado del equipo, dar también de baja la depreciación acumulada y por el valor neto, los 16.550, obviamente, digamos, colocar como cuenta a cobrar a corto plazo al funcionario que obviamente debe hacer. Obviamente esto tiene que estar respaldado y si es que obviamente existe, digamos, una restitución del valor del activo, seguramente le cobraremos el valor neto, que sería el valor justo también que tiene activo. No le puedo cobrar como valor nuevo, ¿no? Sería también una irracionalidad. Entonces, lo que costaba, ¿no? Costo actualizado menos la depreciación acumulada. Esa es la diferencia de ambos, el valor neto. Ese es el monto que debería devolver el funcionario. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, otro caso. El origen de este es, por ejemplo, por la pérdida de activos, ¿no? Eh, la relación con otras cuentas, obviamente en la contabilidad integrada, generalmente los exigibles se van a relacionar con las cuentas de banco o las cuentas de activo fijo, de por ahí se van a relacionar también con una reclasificación de las mismas cuentas del activo, como ser fondos en avance, ¿no? Entonces, seguramente, dependiendo del origen, se relacionará con otras cuentas. Las afirmaciones, ¿qué afirmaciones tenemos, digamos, de las cuentas de exigible? Obviamente todas, ¿no? Las 5 afirmaciones de los estados financieros. ¿Cuáles son, pero las que tienen mayor relevancia? Vamos a ver eso. De todas las afirmaciones, de las 5 que nosotros tenemos, exposición, valuación, existencia, integridad y propiedad, lo que nosotros tenemos, digamos, como, valuación, como afirmaciones relevantes es la valuación de estas cuentas. Como les vuelvo a reiterar, muchas veces estas cuentas exponen saldos muy significativos respecto al total del activo, ¿no? Casi son 20, 15, 25% del total del activo. Es una proporción significativa. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros probar? Lo que tenemos que nosotros probar en estas cuentas es la correcta evaluación. Esa es la afirmación relevante en estas cuentas. Ahora, las otras 4 se vuelven complementarias. No es que no vamos a probar. Les vuelvo a reiterar, la que más importante, la relevante, va a ser el objetivo, digamos, específico. Y obviamente las otras también van a ser seguramente objetivos complementarios al específico. Entonces vamos a tener la evaluación como principal, digamos. Bien, que está, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la evaluación y las demás están como eh, eh, afirmaciones complementarias. En el activo corriente, las cuentas a cobrar a corto plazo. Bien, procedimientos en auditoría financiera para que podamos, digamos, evaluar los exigibles, ¿no? Tenemos varias, ¿no? Puede ser siempre, digamos, muy, muy creativo este elemento, digamos, del diseño de los procedimientos. Ya. Por favor, bueno, vamos a conectarnos al segundo enlace que les he enviado para poder proseguir, por favor, con este análisis de las cuentas de exigible. Entonces vamos conectándonos, por favor, al segundo enlace ya para poder terminar la segunda parte. Está bien, Lick. Ups.
de hacer la parte de exigibles, estábamos en la parte de lo que viene a ser algunos procedimientos, ¿no? Que generalmente utilizamos. Lo que siempre voy a reiterar es de que no tratemos de querer de que ustedes mecanicen estos procedimientos, más al contrario, sean más bien de un carácter creativo. No obstante, siempre existen, digamos, algunos procedimientos que no pasan de moda también, es decir, que son de la otra manera clásicos en auditoría, por ejemplo, financiera. Veremos cuáles son, por ejemplo, los procedimientos analíticos, ¿no? Que de la otra manera nos ayudan a recomponer o a desglosar o poder sacar, digamos, un saldo inicial respecto a un saldo final. Esto nos también genera una evidencia directa que podría el auditor, digamos, tomar en cuenta para su conclusión. Entonces, es una opción que tiene obviamente en auditoría financiera. El otro es la confirmación de las cuentas por cobrar. Generalmente también lo que podemos hacer es realizar las confirmaciones con los deudores. En este caso, les vamos a mandar notas de confirmación de los saldos que tienen como deuda, digamos, con la entidad pública. ¿Cuáles son, podemos decir, las ventajas que ofrece, digamos, este procedimiento? Bueno, se obtienen de manera directa. Entonces, su valor podemos decir, de evidencia, digamos, libre de cualquier, podemos decir, contaminación, es pues, obviamente, digamos, muy objetivo, digamos, el obtener directamente, digamos, la confirmación del saldo del deudor. ¿No? Otro es de que podemos básicamente, digamos, encontrar también los orígenes, ¿no? De una evaluación equivocada que pudiera presentar el saldo en el balance, ¿no? También nos ayuda, digamos. ¿Cuáles serían las desventajas? Las desventajas sería un poco, digamos, de que necesariamente tenemos que poder encontrar los domicilios, el contactarlo básicamente al deudor, y eso implica, obviamente, digamos, llevarnos un tiempo, ¿no? Muchas veces, por decirles, estos deudores han cambiado de dirección, ¿no? Cuando estaba en la gestión donde han tenido, digamos, la operación de clasificación como cuentas por cobrar, vivían, por decirles, en la zona sur, yo que sé, por Chasquipampa. Pero ya cuando vamos a Chasquipampa nos dicen, no, este señor ya hace 2 años que ya no vive aquí, ya se ha ido y no sabemos dónde está. No, nos han dicho que se ha ido a Cochabamba. Uf. Y ahora, ¿qué hacemos? Prácticamente, no, ya. Otra vez, digamos, ¿no? Ver los medios, yo qué sé, digamos, buscar la información en el CEGIP o en el CERES y yo qué sé, digamos, sobre este caso y poder, digamos, dar. Obviamente eso es un proceso largo, como verán, pero se puede dar, obviamente, esas situaciones extremas. ¿Ya? Entonces, una desventaja, obviamente, es de que implican, digamos, una localización del deudor y, obviamente, que nos reciba una recepción. Yo me acuerdo una vez, digamos, que una empresa constructora, el cual tenía como cuentas por cobrar, prácticamente porque el saldo era de un proyecto y obviamente la empresa era, no una empresa, digamos, era la constructora, tenía un alto monto en cuentas por cobrar. Entonces nos hemos llevado prácticamente casi 3 semanas ubicarlo, pero al final hemos dado, ¿no? Que vivía, digamos, inicialmente, digamos, en Alto Obrajes, hemos ido a Alto Obrajes, bueno, nos han dado una pista de que, digamos, ya no vivía ahí, pero que tenía, digamos, ahí
posible, digamos, un posible familiar, unas 2 cuadras más abajo, hemos dado ahí nosotros referencias que sí lo conocía, pero que no, que ya no sabía dónde estaba, pero que sí, de alguna otra manera estaba trabajando, digamos, en otra entidad, que era, digamos, yo que sé, la Agencia Estatal de Vivienda. Hemos ido a la asistencia de agencia estatal, sí, nos han dicho que sí, estaba trabajando, pero que no estaba en ese distrito, que estaba en el distrito, digamos, de Oruro. Y así, pero hemos ido haciendo una investigación increíble, pero al final hemos logrado dar con la empresa y le hemos podido obviamente entregar la carta de confirmación. Entonces, mucho hace también de la habilidad que tenga el auditor de poder agotar, obviamente, digamos, los medios para poder dar. Pero que tiene que dar, tiene que dar. Que no es desanimarse, ¿no? Aquí es agarrar prácticamente las direcciones y hay que nomás colocarse unos botines, digamos, todo terreno, sacarse un poco la corbata y obviamente colocar, digamos, algo más ligero y empezar, digamos, en la búsqueda de estos caballeros que están seguramente en algún lugar del territorio boliviano hasta poder entregarles, ¿no? Bien, entonces, podría decirse como desventaja, digamos, ese, pero entre costo y beneficio, obviamente la confirmación es un procedimiento muy efectivo para evaluar la evaluación de la cuenta. Se puede aplicar también otros procedimientos, ¿no? Otros procedimientos. No, se pueden aplicar varios, ¿no? Eso siempre se deja abierto, ¿no? No van a decir que se cierra ahí. Bien, entonces les he enviado no sé si es el mismo. Sí, está. Bueno, les he enviado les he enviado un ejercicio. Pueden revisar en su WhatsApp, les he enviado un ejercicio ahí. A ver, vamos a mostrarles el ejercicio que les hemos enviado. Bueno, dice, o sea, ves, análisis de las cuentas a cobrar a corto plazo. Cuentas a cobrar, gestiones anteriores. Usted viene realizando las cuentas a cobrar a corto plazo, cuentas a cobrar de gestiones anteriores de la Auditoría Financiera 2016 del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Y tiene el siguiente programa de trabajo para la ejecución de los procedimientos, mismos que son detallados. Nos piden ejecutar circularización de saldos de las cuentas de exigible, compárelas después de la circularización con los saldos expuestos en los mayores auxiliares. Nos dan la información de las respuestas de la circularización. Son 3 circularizaciones, 3 saldos que están en las cuentas exigibles. Una es de Carlos Lima, ¿no? Que nos expone que los 43,000 ya fue descargado. Ya, y ya. En la conclusión, aceptamos el descargo. El segundo es la señora Lourdes Rojas, en su respuesta indica que está de acuerdo con el saldo y que depositará en la gestión 2017, el importe de 77,300. Y la señora Jenny Durán, en su respuesta indica que este saldo fue devuelto en la gestión 2016 mediante depósito de las cuentas bancarias de la entidad, por lo que a la fecha no se debe ningún importe. Adjunta como evidencia su boleta de depósito por 40,000 de fecha 20 de octubre de 2016. Bien, nos piden utilizar la letra C con referencia y marca de autoría con color rojo. Bien, ahí mismo les he enviado ¿dónde está? ¿Se ve la hoja Excel? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, muy bien, gracias.
Entonces, tenemos los mayores. El primero, esta cuenta, la 11310, 11310 es de Carlos Lima. Esto vamos a colocar, a ver, le vamos a colocar sus nombres para que no estemos. Carlos Lima. Estos 43,000 se han generado en la misma gestión. Miren, el 31 de diciembre del 2016 lo que hacen es ajustar, digamos, los 43,000, seguramente de cuentas por cobrar. El segundo corresponde a Lourdes Rojas. Lourdes Rojas, aquí es señora Lourdes Rojas. $77,300. Y finalmente el tercero es de la señora Jenny Durán, que es de gestiones anteriores. Saldo inicial, gestión anterior, los 40,000. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es abrir una cédula subsumaria, ¿no? Colocamos, ¿no?, nombre de la entidad, la gestión, los importes, la fecha de corte, cuentas a cobrar, las cuentas que estamos analizando, colocamos el código de la cuenta, los saldos según auditoría, colocaremos según auditoría. Y el monto es 160,300. 43. Sí. 160,300. Bien, entonces empezaremos el análisis. Lo que necesitamos es de poder dividir este análisis en dos partes. Necesitamos hacer un análisis de las cuentas por cobrar, que tiene dos auxiliares, y otro de las cuentas a cobrar de gestiones anteriores, que viene a ser un solo auxiliar. Entonces, a ver, acá crearemos por favor el mismo. Vamos a ver. Entonces, estaríamos hablando de la 11310 solamente. Y acá tenemos el 11310, el 01. Aquí tendríamos el 11310, 02. Aquí sería el 02. El 01 corresponde a ver, veremos. Carlos Lima. Podríamos Carlos Lima. Carlos Lima tiene un saldo de 43,000. Luego tengo el 02, que viene a ser el de, no, este es el de Lourdes Rojas. Lourdes Rojas. Su saldo es de bolivianos 77,300. Bien, ¿qué vamos a hacer a la par de esto? A ver, lo que vamos a hacer nosotros es de poder hacer, digamos, una comparación. ¿Qué necesitamos hacer? Entonces, a ver, veremos. Vamos a ir haciendo una hoja, digamos, donde vayamos a comparar los importes, digamos, de la circularización
que se ha realizado. Entonces vamos a hacer acá. Podemos abrir otro. Estoy abriendo mucho de análisis de las circularizaciones exigibles. Entonces acá vamos a colocar cuenta auxiliar, el deudor, referencia a papeles de trabajo, saldo según registros, saldo según circularización, y las diferencias que pudiéramos encontrar entre ambos. Bueno, solo tenemos dos casos. Entonces empezaremos con el 1. Estos dos para hacerlo de una forma rápida. Bien. Carlos Lima tiene 43,000 y el otro 77,300. Bien, evaluaremos entonces las respuestas de la circularización. Vámonos en el caso de Carlos Lima. ¿Qué nos dice? Por favor, vámonos a la hoja de respuestas de la circularización. Eso. Acá está. En el caso de Carlos Lima, dice en su respuesta, indica que el saldo de 43,000 fue descargado como gasto de combustible y adjunta una copia de su rendición de cuenta y las fotocopias de las facturas de compra de combustible y la nota de entrega de los descargos a la unidad de contabilidad en fecha 20 de diciembre del 2016. En otras palabras, este señor ha presentado obviamente los descargos correspondientes dentro del plazo que corresponde. Lo que habría ocurrido podría ser, uno, el tema de la omisión en contabilidad de realizar el descargo correspondiente. Entonces, al tener obviamente la evidencia suficiente para descargar obviamente estos cuentos por cobrar, lo que vamos a nosotros obviamente es de que este saldo no es adecuado, digamos, exponerlo como exigible, toda vez que ha sido descargado en los tiempos y además tiene los descargos, los documentos que corresponden. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la hoja de análisis? A ver, en la hoja de comparación. Saldo según circularización, 0 para nosotros. Las diferencias. Aquí lo que hay que hacer es ajustar los 43,000. O sea, hay una diferencia de 43,000 en el saldo de esta cuenta. En el caso de Lourdes Rojas, veremos el caso de Lourdes Rojas. Lourdes Rojas dice en su respuesta que está de acuerdo con el saldo y va a devolver. No se hace mayor problema si evidentemente ha debido ocurrir algo. Entonces, sí, los 77,300 los vamos a devolver en la siguiente gestión. Pues, ¿cuál sería para nosotros la conclusión, digamos, de acá? Saldo según circularización, 77,300. Diferencia. Aquí no hay diferencia. Se admite más bien el saldo, ¿no?, que está expuesto en el auxiliar 2. Entonces, ¿cómo quedaría, digamos, esta cuenta? Totales. Tendríamos 120,300 en su exposición. Tenemos en la saldo según circularización solamente 77,300 es
tiene una evaluación, digamos, razonable, y las diferencias más bien son de 43.000 que habría que ajustar. Entonces nos vamos a la cédula subsumaria, donde está, a ver acá, ¿no? Aquí tenemos en Carlos Lima los 43.000. En Lourdes Rojas tenemos 00, entonces tendríamos 43.000, perdón, más, menos, el saldo ajustado sería 0. Vamos a también ver el nivel de totales. ¿Cuál sería ahora el asiento de ajuste acá que estaría propuesto? Asientos de ajuste propuestos por auditoría. Aquí tendríamos la cuenta, detalle, debe, a ver. Todo lo que vamos a hacer nosotros es ajustar o proponer ajustes en aquellos importes o saldos donde existan diferencias. Todo lo que vamos a hacer es lo siguiente. 101 tendría que llevarse a una cuenta de resultados acumulados, el importe de 43.000 y dar de baja esta cuenta de Carlos Lima por los 43.000. Entonces tendríamos el siguiente ajuste, ¿no? Como tendría que haberse afectado a combustibles y lubricantes, estaría en la cuenta costo de servicios, no, costo de materiales y suministros. Esa cuenta de resultados se ha cerrado, obviamente, contra resultados de la gestión. Los resultados de la gestión a la vez se han cerrado contra resultados acumulados. La auditoría es posterior al 31 de diciembre del 2016. Entonces, el ajuste tendría que hacerse contra esa cuenta, ¿no? Que viene a ser resultados acumulados, cerrando la cuenta del auxiliar 113.10.01 Carlos Lima, los 43.000. Entonces, este sería, digamos, el asiento número 1 de ajuste propuesto. Vayamos al análisis de la otra cuenta. A ver, vámonos. Voy a hacer ahí mismo para no crear otro. Este va a ser la cuenta 113.21. Entonces acá tendríamos 113.21. Vamos a borrar esto. En esta cuenta solamente tenemos uno. ¿Se acuerda? Jenny Durán. $113.21. Veamos acá. Deudor Jenny Durán. Saldo según registros. Ella tiene un saldo de 40.000. Y evaluamos la respuesta de la circularización. Entonces nos vamos a la respuesta. Nos dice que la señora Jenny Durán en su respuesta indica que este saldo fue devuelto en la gestión 2016 mediante depósito a cuentas bancarias de la entidad, por lo que a la fecha no debe ningún importe, como se evidencia en su boleta de depósito por 40.000 bolivianos.
de fecha 20 de octubre. Entonces, acá también lo que ha pasado es de que, bueno, seguramente ha habido una omisión en la dirección financiera, no han registrado este depósito a la cuenta, digamos, de lo que es cuentas por cobrar de gestiones anteriores de la señora Jenny Durán. Entonces, lo que correspondería sería realizar un ajuste correspondiente para que muestre y exprese el saldo correcto. Entonces, saldo según circularización, cero, no debe nada. Las diferencias estarían dadas, digamos, por 40,000. ¿Cuál sería, digamos, nuestro asiento de ajuste propuesto? Nos vamos a la hoja 5. Esta es la 6. Acá veremos acá. Crearemos otro. Esto es de la 113.21. Tendríamos 113.21. Jenny Durán. Tenemos el importe de 40,000. Este ajuste todavía no lo vamos a ver. Entonces vámonos a la comparación que tenemos entre la circularización. La diferencia es 40,000. Entonces expondremos eso en el haber. Se necesita, digamos, ajustarlo por 40,000. El saldo quedaría en cero. ¿Cuál sería el asiento? Acá tendríamos que llevar, digamos, a la cuenta 113.21.01. Cuenta a cobrar gestiones anteriores. Por 40,000. Y tendríamos que llevar a cuentas fiscales el depósito, los 40,000. Entonces, este sería, digamos, el asiento, ¿no? De ajuste por el segundo. Entonces, llevando a la cédula sumaria, en las cuentas a cobrar a corto plazo, tenemos un ajuste total de 43,000 en el haber. Y en las cuentas a cobrar a corto plazo, tenemos un ajuste total de 40,000. Tendríamos acá 40,000. Entonces, el saldo ajustado para nosotros sería 77,300. Tendríamos 77,300. Que está faltando el cero, ¿no? Bien, sacaremos la conclusión de la cuenta. Decimos nosotros acá que la materialidad planificada para las cuentas exigibles a corto plazo es del, colocaremos 6% del total del activo. Entonces acá colocaremos total del activo,
Gestión 2016. Vamos a decir bolivianos. 45.687.000. Nos colocamos la materialidad en bolivianos. ¿Cuánto vendría a ser esto? Materialidad para la cuenta exigibles. Sacamos entonces del total el 0,6%. 6%. Y indicamos la sumatoria de errores o irregularidades en la cuenta de exigibles. Entonces sumamos, ya sean los movimientos de deudores o acreedores, acá los dos, ¿no? Los dos, lo que vamos a hacer. Entonces tendríamos 83.000 bolivianos. Entonces, ¿qué decimos acá? Que obviamente los errores e irregularidades son menores a la materialidad planificada. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra conclusión? Del análisis de las cuentas de exigible. Entonces ahí nosotros sacamos nuestra conclusión. La cuenta de exigibles a corto plazo se encuentra razonablemente expuesto al 31 de diciembre de 2016. Listo. Entonces, esta sería nuestra conclusión, digamos, del análisis de la cuenta. Bueno, ¿tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, les voy a dar dos tareas para esta parte. Uno, se trata de la referenciación, correferenciación y marcas de auditoría para los papeles que hemos, para el análisis de esta cuenta, para los papeles que hemos desarrollado. Y el otro es el de resolver el ejercicio que está, digamos, expuesto en el texto. Le voy a pedir también a alguien que lo pueda escanear, o yo lo voy a escanear y enviarles para los que no tengan. Ups, ¿dónde está? Ya. A ver, acá en el libro tienen ustedes también algunos ejercicios propuestos. ¿Dónde está? Ahí está, ejercicio propuesto 1. Y tienen también el ejercicio propuesto número 2. Propuesto 2. E inclusive tienen un tercero. Ah, no, 2. Ya. Entonces, todos los que están como ejercicios propuestos en el texto tienen que ser solucionados, por favor. Les voy a dar plazo hasta el día lunes, no, el domingo, hasta media mañana, para que lo hagan con calmita, lo puedan hacer. Lo voy a crear el trabajo en el Classroom para que ustedes puedan entregar. Y así van practicando y van ganando puntaje también. ¿Tienen Hasta el alguna día lunes de la consulta? noche, licenciado, por favor. ¿Hasta la noche? Sí, por favor, ¿Hasta, Sí, por hasta favor, qué Lee. hora? es que, por favor, Lee. Bueno. ¿Hasta qué hora sería de la noche, pero? Que no sea altas horas de la noche porque también se van a desvelar, ¿no? Licenciado, discúlpeme, pero yo he escuchado hasta el domingo de la noche o me estoy confundiendo. Sí, sí, el domingo, en la noche. Está bien, licenciado, muchas gracias.
o es mucho tiempo también. A ver, sean francos también, porque No, está bien, Lick. Está bien, Tengo licenciada. la noche. Por favor. Licenciado, Hasta las 9, por favor, licenciado, por dice. favor. Hasta las 10, Lick. mm, 10, porfa. 10, porfa, Lick. bueno, hasta las 10 entonces estoy creando ahora la clase, o perdón, el trabajo y lo envían hasta esa hora, pues entonces. Pero Gracias, Lick. lo van a hacer honestamente, por favor. No traten de copiar, solo consultar. Bueno, quedaremos acá, prepárense para su siguiente clase.